Muy buenas tardes, queridos hermanos. Espero se encuentren muy bien. Shabbat Shalom para todos. Qué bendición encontrarnos nuevamente acá en un nuevo estudio de la Parashá semanal. Hoy nos encontramos para una Parashá muy linda, muy extraordinaria, como todas, pero bueno, esta es una de las que me agrada muchísimo, me gusta muchísimo esta Parashá. Y bueno, darle la bienvenida a todos los que están ahorita a través de nuestra aplicación de Zoom en vivo y todos ustedes que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por compartir con nosotros a través de este estudio. Le damos una cordial bienvenida. Quiero comentarles que, bueno, estamos en la festividad de Hanukkah. Empezó este 25 de diciembre del año secular. Desearles a todos ustedes Hanukkah Samea, feliz Hanukkah. Y hoy se encenderá la cuarta vela de Hanukkah. Hoy se encenderá la cuarta vela de Hanukkah. Así que desearles a todos ustedes, ¿verdad? Un feliz, feliz, feliz celebración de Hanukkah para todos. Como les decía, hoy tenemos una parashá muy linda, que es la parashá Miquet, que se encuentra en el libro de Génesis. Esta va desde el capítulo 41 hasta el capítulo 44, verso 17. Capítulo 41 al 44, verso 17. Antes de pasar a el la lectura y también, ¿verdad? Que siempre hablamos del contexto, de dónde venimos. Quiero dedicar este estudio por la salud de las siguientes personas, por la refugia Shlema de el rabino Ginsburg Ben Malka, hijo de doña Malka, del rabino Jaim Frim, del rabino Shalom Arush, del rabino Miguel Kanievski, también de la señora Sonia María Moya, hija de María, de Natalia Carmona, hija de doña Marta, y de María Elena, hija de Miriam. María Elena, hija de Miriam, para que en la infinita misericordia del Todopoderoso reciban refúa es lema. Como siempre, hablamos un poquito del contexto, de dónde venimos. Venimos de una parashá de nombre Vayasher. Vayasher y se asentó. En esa parashá pudimos ver varias cosas. Número uno, pudimos ver que había un favoritismo o había, digamos, un cariño muy grande de Jacob hacia su hijo José o Yosef. Pero este cariño fue algo que no fue muy bien visto por sus hermanos, dado de que estos pues no miraban bien que su papá amara tanto a Yosef y no los amara de la misma manera a ellos. Entonces aprendimos que los padres de familia tienen que ser cuidadosos en ese sentido de, digamos, amar a sus hijos eh, pues de forma igual, ¿verdad? De no hacer diferencias entre ellos, de no tener favoritos, como ocurría en este caso de que Jacob pues amaba mucho más, según lo que dice la Torah, a Yosef su hijo. Y esto despertó odio y rencor de sus hermanos hacia José. También a causa de ese odio que mostraban sus hermanos, en algún momento planearon hacerle daño. Algunos querían incluso hasta quitarle la vida, pero hubo otros que se opusieron a ello. Al final decidieron venderlo a una caravana de ismaelitas que iba pasando
Y posteriormente vimos cómo Joseph llega a Egipto, él trabajando para Potifar. eh, la mujer de Potifar quiere sobrepasarse con él, quiere pues eh, tener relaciones con él, y Joseph huye de ella, y eso lo lleva a que sea acusado falsamente y llegue a la cárcel. Ya estando en la cárcel, tiene la oportunidad de encontrarse. No lo pusieron en cualquier cárcel, lo pusieron en la cárcel donde estaban los servidores del rey, o sea, era una cárcel especial, y ahí conoció al copero y al panadero del faraón. Y estos le hablaron de unos sueños que habían tenido, y el Todopoderoso le permitió a Joseph, poder saber de qué se trataban estos sueños. Y así fue como eh, pues termina ese estudio de la Parashá Vayeshev. Y bueno, les invito para que puedan verlo, ya eso está en nuestro canal de YouTube. Así que pueden verlo, pueden estudiarlo, pueden repasarlo, pueden compartirlo también con otras personas si lo desean. Un lindo estudio. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a ir a la lectura del capítulo 41. Los sueños de Faraón, José ante Faraón. Al final de 2 años exactos, sucedió que Faraón soñaba, y he aquí estaba en pie junto al Nilo, y del Nilo subían 7 vacas gordas y de hermoso aspecto, que apacentaban en el juncal. Tras ellas subían del Nilo otras 7 vacas de mal aspecto y enjutas de carne, y se paraban junto a aquellas vacas a la orilla del Nilo. Y las vacas de mal aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas gordas y de hermoso aspecto, y despertó Faraón, y se volvió a dormir, y soñó por segunda vez, y he aquí 7 espigas gordas y buenas crecían de un mismo tallo. Sin embargo, he ahí otras 7 espigas menudas y resecas por el viento oriental brotaban después de ellas. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas llenas y gordas. Y Faraón despertó. Había sido un sueño. Y sucedió que por la mañana, conturbado su espíritu, envió a llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y Faraón les contó su sueño, pero no había quien los interpretara a Faraón. Entonces el principal de los coperos habló a Faraón diciendo, hoy me acuerdo de mis pecados, cuando Faraón se enfureció contra sus siervos y me puso bajo custodia en la casa del jefe de los guardias, a mí y al principal de los panaderos. En una misma noche él y yo tuvimos un sueño. Cada uno soñó un sueño con un sentido peculiar. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo esclavo del jefe de los guardias y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños. A cada uno interpretó según su sueño. Y aconteció que tal como nos lo había interpretado, así fue. A mí me restableció en mi puesto, pero al otro lo colgó. Entonces Faraón envió a llamar a José, y haciéndole sacar a prisa del calabozo, se afeitó, mudó sus vestidos y acudió a Faraón. Y dijo Faraón a José, he soñado un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que oyes un sueño y lo puedes interpretar. José respondió a Faraón diciendo, no es mérito mío, es Elohim, quien dará a Faraón respuesta satisfactoria. Entonces habló Faraón a José, en mi sueño, he aquí, yo estaba en pie a la orilla del Nilo, y he ahí del Nilo subían 7 vacas gordas y de hermoso aspecto que apacentaban entre el junco. Pero he aquí tras ellas subían otras 7 vacas de mal aspecto y enjutas de carne, como no había visto en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y malas devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Y éstas entraban en sus entrañas, pero no se notaba que hubieran entrado en sus entrañas, porque su apariencia era tan mala como al inicio. Luego desperté. Después vi en mi sueño que 7 espigas llenas y buenas brotaban de un mismo tallo, pero he ahí 7 espigas marchitas, menudas y resecas por el viento oriental, crecían después de ellas. Y las espigas menudas
Devoraban a las 7 espigas buenas. Lo he referido a los magos, pero no hay quien me lo interprete. Entonces José dijo a Faraón, los sueños de Faraón son uno solo. Elohim ha anunciado a Faraón lo que está por hacer. Las 7 vacas buenas son 7 años y las espigas buenas son 7 años. El sueño es uno solo. También las 7 vacas flacas y de mal aspecto que subían tras ellas son 7 años y las 7 espigas menudas y resecas por el viento oriental significan 7 años de hambruna. Es el asunto que antes indiqué a Faraón. Elohim ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Después de ellos se levantarán 7 años de hambruna y toda la abundancia en la tierra de Egipto será olvidada y la hambruna consumirá el país. De modo que se olvidará la abundancia en el país a causa de aquella hambruna que le seguirá, porque será muy severa. En cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces, es porque el asunto está determinado por Elohim y Elohim se apresura a ejecutarlo. Y ahora provee a Faraón un hombre inteligente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Ac- Actúe Faraón y designe superintendentes sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, para que ellos recojan toda la provisión de estos buenos años que vienen y almacenen el grano bajo la mano de Faraón y lo guarden en las ciudades para sustento y el alimento será reserva para el país para los 7 años de hambruna que habrá en la tierra de Egipto, y el país no será consumido por la hambruna. Pareció bien la propuesta a ojos de Faraón y a ojos de todos sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos un varón como este en quien esté el espíritu de Elohim? Y dijo Faraón a José, Elohim te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú mismo estarás sobre mi casa y por tu palabra se someterá todo mi pueblo. Solo por el trono yo seré más grande que tú. Y Faraón dijo a José, he aquí, te pongo sobre toda la tierra de Egipto. Y se quitó Faraón el anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo vistió con ropas de lino finísimo y le puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, arrodillaos, y lo puso a cargo de toda la tierra de Egipto. Y Faraón dijo a José, yo soy el Faraón, pero sin tu permiso nadie levantará mano ni pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José, Sofna Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Entonces José salió a recorrer toda la tierra de Egipto. Era José de 30 años cuando compareció ante Faraón, rey de Egipto. Luego José se retiró de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Y en los 7 años de abundancia la tierra produjo a montones y reunió todo el alimento que hubo de los 7 años en la tierra de Egipto. Luego puso el alimento en las ciudades y depositó en ellas la producción del campo circundante a cada ciudad. José también almacenó grano como la arena del mar, mucho en extremo, hasta que dejó de contarlo, pues era sin número. Y antes que viniera el año de la hambruna, le nacieron a José 2 hijos, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Elohim me hizo olvidar todo mi sufrimiento y toda la casa de mi padre y llamó el nombre del segundo hijo Efraín, porque dijo, Elohim me ha hecho fructífero en la tierra de mi aflicción. Y se acabaron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron los 7 años de hambruna, como José había dicho, y hubo hambruna en todos los países, pero en toda la tierra de Egipto había pan. Y cuando tuvo hambre toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todo Egipto, id a José y haced lo que él os diga. Y la hambruna estaba por toda la extensión del país. Entonces José abrió todo lo que había en ellos y vendió a los egipcios, pues la hambruna arreciaba en la tierra de Egipto.
también de toda la tierra llegaban a Egipto para comprar grano a José, porque la hambruna arreciaba en toda la tierra. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Cuando la escritura nos habla de soñar, ¿a qué se refiere? Porque dice que soñó el faraón. Entonces uno podría preguntarse, o sea, ¿nunca había soñado el faraón, hasta ahora soñó? No, por supuesto que no. Lo que pasa es que el Todopoderoso le da estos sueños a faraón, unos sueños totalmente diferentes. No es como un sueño que alguien tiene, digamos, comúnmente, porque todos los seres humanos soñamos, pero aquí es un sueño que es dado por el Creador. Es un sueño donde el Todopoderoso le está permitiendo a esta persona poder ver algo que va a ocurrir en el futuro. Recordamos que los sueños han estado presentes durante varias de estas parashot, porque vimos, recordamos, por ejemplo, cómo había soñado, ¿verdad? Yosef, de haber visto unos moños, racimos, de, no me acuerdo si era de paja o de qué, y estos atados, ¿verdad? Dice que se inclinaban delante de él. Así también el sol, la luna y las estrellas. Entonces, como podemos ver, el Todopoderoso está hablándole a estas personas a través de estos sueños. Entonces, no son sueños comunes, no son sueños cualquiera, sino que el Todopoderoso estaba trayendo una revelación, estaba trayendo un sueño que traía, digamos, una revelación futura. En el capítulo de Amós, capítulo 3 verso 7, es un pasaje de referencia, dice, en verdad nada hace el Eterno, omnipotente, sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Entonces, como podemos ver, aquí el Todopoderoso está usando no solamente a José, sino que también está utilizando al faraón como profeta o con este don de profecía. Aquí, en este otro pasaje de referencia de Números capítulo 12, verso 6, vemos cómo el Todopoderoso dice, Él dijo, oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hay un profeta, yo, el Eterno, me manifestaré a él con visión y hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Moisés, que con él hablo cara a cara. Seguía diciendo el pasaje. Entonces, alguien podría decir cómo, y entonces este faraón era un servidor del Todopoderoso. Efectivamente, efectivamente, el Todopoderoso le dio estos sueños. ¿Por qué el faraón tendría, digamos, tanto interés de saber qué pasaba con estos sueños? Porque estos sueños eran diferentes. Porque pudo haber pensado que era una pesadilla, pero no. Él pensó que había algo oculto en estos sueños, había un mensaje en estos sueños. Y definitivamente eso fue lo que Dios hizo. El Eterno le habló al faraón. Lo que pasa es que el faraón olvidó, olvidó que el Todopoderoso no solamente le había mostrado, no solamente le había mostrado lo que iba a ocurrir, sino que de alguna forma también le había dicho lo que se tenía que hacer. Si nosotros vemos este pasaje de referencia de Isaías 19:25, porque alguno podría pensar, ¿cómo? ¿Egipto es importante para el Eterno? ¿Egipto tiene algún valor para el Todopoderoso? Por supuesto, toda la humanidad tiene valor para el Todopoderoso. Y el Dios al que nosotros servimos, ese Elohim al que usted y yo servimos, es un Dios que practica la justicia. Un Dios que practica la justicia. Alguien que sirve al Todopoderoso recibe su pago. Ninguna persona
que sirva al Todopoderoso no va a recibir un pago por ello, porque el Eterno es un Dios justo. Y todo aquel que le sirve, el Todopoderoso ve por esta persona. Entonces, aquí le traje yo un pasaje de referencia de Isaías 19, verso 25, que dice, por cuanto el Eterno de los ejércitos, Adonai Sebaot, lo ha bendecido diciendo, bendito sea Egipto, pueblo mío, y Ashur, obra de mis manos, e Israel, herencia mía. Si usted se pone a ver, Egipto va a ser un instrumento de parte del Creador para poder salvaguardar al pueblo de Israel. Claro que va a venir un tiempo donde va a venir un faraón que no va a hacer lo propio como este faraón, no va a hacer lo bueno delante del Eterno, sino que más bien va a tomar en cautividad al pueblo de Israel y someterlo a trabajos forzados o a esclavitud. Pero este faraón, el Todopoderoso, lo usó como un instrumento, le dio profecía. Vemos que en el verso 2 dice, y del Nilo subían 7 vacas sanas y de hermoso aspecto que apacentaban en el juncal. Y después habla de las 7 espigas, dice 7 espigas menudas, que devoraban a las 7 espigas llenas y sanas. En el verso 9 dice, entonces el principal copero habló a Faraón y dice, hoy recuerdo mis pecados. Usted recordará, usted recordará que eh, Joseph, José, había hablado con el copero y le había dicho que cuando volviera a su puesto, se recordara de él. Y esto con la intención de que tal vez pudiera favorecerlo y que pudiera él salir de la cárcel, porque recordemos que él llegó ahí inocente. O sea, él estaba ahí por algo que él no había hecho nada malo. O sea, él no hizo nada malo, él era inocente, pero fue llevado ahí de manera injusta. Ahora, la parashá se llama Miket y significa al cabo. ¿Al cabo de qué? Al cabo de 2 años. Es que ocurren estas cosas. Joseph estuvo en la cárcel y pudo haber salido antes de la cárcel. Pero el Todopoderoso no permitió que eso sucediera, sino que permitió que él se quedara 2 años más en la cárcel. ¿Cuándo se están dando en este momento, al cabo de 2 años, estos acontecimientos? En el verso 14 dice, entonces Faraón envió a llamar a Joseph y sacándolo a prisa del calabozo, se afeitó, mudó sus vestidos y acudió a Faraón. Ahora, ¿por qué aquí nos habla de que Joseph o José tuvo que afeitarse? Bueno, si ustedes recuerdan, Joseph, él cuando llega a la cárcel, él se convirtió en la mano derecha del administrador de la cárcel. Y por eso él llega a conocer al copero y al panadero del rey, porque el administrador de la cárcel le dijo a Joseph que él se encargara de atenderlos. ¿Ok? Entonces, cuando se da esta oportunidad de que él pueda estar próximo a estas personas, resulta que él perfectamente, como una persona que había caído en gracia ante el administrador de la cárcel y que incluso el administrador dejó en manos de él todas las cosas, él tenía acceso, él tenía perfectamente acceso a poder, digamos, saciarse, a poder
afeitarse si fuera el caso. Pero aquí nos enseña la Torá de que él tuvo que afeitarse antes de acudir delante del faraón. ¿Por qué razón? Porque recordemos que los egipcios tenían temor a los piojos. Y Yosef, muy posiblemente, no solamente tenía pelo, y muy posiblemente tal vez usaba el pelo un poco largo, y también podía tener barba. Entonces le hicieron que se afeitara para presentarse delante del faraón, porque los egipcios lo que usaban eran peluca, no usaban pelo natural, por causa del temor que tenían a los piojos. Entonces puede ser esa la razón que la Torah nos menciona que tuvo él que afeitarse y por supuesto cambiar sus vestidos, sí, porque no usaba vestimenta, digamos, como egipcia, sino que posiblemente alguna vestimenta, bueno, no tenemos idea qué tipo de ropa era la que estaba usando, pero posiblemente entonces tuvo que vestir con una ropa acorde a la circunstancia y era presentarse delante del amo de Egipto. Aquí traemos varios pasajes de referencia. Aquí traemos varios pasajes de referencia y empezamos con Eclesiastés capítulo 3 verso 1, que dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y aquí tenemos una gran enseñanza para todos nosotros. Los tiempos del Eterno son perfectos. Todo ocurre en el momento que el Todopoderoso lo tiene dispuesto. Y sobre todo cuando estamos hablando de alguien que ama al Creador y que sirve al Eterno, entonces puede saber que los tiempos de todo están en manos de Él. Porque nos preguntamos, ¿qué hubiese pasado si entonces el copero del rey se hubiese acordado antes de Yosef y ya una vez establecido nuevamente en su puesto, se hubiera acercado, tal vez no a Faraón, tal vez a otra persona importante, y le hubiera hablado de Yosef, y le hubiera dicho, ese joven se encuentra ahí eh, en la cárcel por un delito que no cometió, él es inocente, que se le dé la oportunidad de la libertad, de salir en libertad. Y Joseph pudo haberse ido en libertad, no necesariamente quedarse en Egipto, tal vez regresar a su casa, regresar a su tierra, regresar a su padre, pero no ocurrió, sino que tuvo que esperar a este tiempo, que era el tiempo perfecto, donde el Todopoderoso le da estos sueños al faraón y él se logra presentar delante de faraón. ¿Por qué? Porque todo esto estaba dentro del plan del Todopoderoso, todo eso estaba delante del plan del Todopoderoso y era así como se tenían que dar las cosas. Por lo tanto, siempre tenemos que confiar en que el Todopoderoso tiene el control absoluto de todas las cosas. No como algunas personas que dicen que Dios tome control. El Eterno tiene control absoluto de todas las cosas. Si usted en algún momento oró de esa manera, hizo una plegaria de esa manera, déjeme decirle que el Todopoderoso siempre, siempre, siempre tiene el control absoluto de todas las cosas y las cosas serán en el tiempo que Él ya lo ha establecido, no antes ni después. Dice Proverbios 16:9. El hombre planea su futuro, pero Dios marca el rumbo. ¿Qué pensó Joseph una vez que él viene y habla con el copero al que le iba a ir bien con su sueño? Porque al panadero del faraón le dijeron que iba a ser colgado y efectivamente así fue, pero el copero fue restituido en su puesto. Dijo Joseph, si yo hablo con este hombre
y he caído en gracia con él y él habla por mí, posiblemente yo voy a salir de aquí. Pero ese era el plan de Joseph, no era el plan del Todopoderoso. El hombre planea su futuro, pero el Eterno es que él marca el rumbo. Ahora, Joseph pudo haber nada más querido salir. Para él, suficiente pago hubiese sido ser libre. Pero el Todopoderoso dice, no, mi plan no es ese. No solamente vas a ser libre, vas a ser el segundo más importante de todo el imperio egipcio. Clama a mí y yo te responderé. Este es un pasaje que todos nosotros debemos de tener siempre presente, en el que tenemos que presentar nuestras necesidades delante del Todopoderoso. Clamar al Todopoderoso, pedirle al Todopoderoso por aquellas cosas y aquellas necesidades que tenemos. Y Él en su tiempo, en su momento, escuchará eh, nuestras peticiones y bueno, y cuando digo escuchará, no estoy diciendo que llegará un tiempo en que las escuche. No, llegará un tiempo en que dé respuesta, porque de escucharlas siempre las escuchará. Dice el Salmo 118, 5 y 6 en esta versión. En mi angustia llamé al Eterno y Él me escuchó y me dio libertad. El Señor está conmigo, no tengo miedo que me pueda hacer el hombre. También tenemos este salmo que dice, convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor, mi Dios, siempre te daré gracias. Si uno se pone a ver lo que va a ocurrir en el futuro respecto a Joseph, es como si él mismo estuviera diciendo esto. Convertiste mi lamento en danza. Quitaste la ropa de luto. Él se vistió con ropas diferentes. Me vestiste de fiesta para que cante y te glorifique. Y eso fue lo que Joseph también hizo, glorificar al Todopoderoso. Proverbios 16:3 dice, pon en manos del Eterno todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Todo esto nos enseña a confiar en el Todopoderoso y a esperar en los tiempos de Él. Y por supuesto, aclamar. Dice el verso 14, mandó Faraón y llamó a Joseph y le sacaron con prontitud. Y dice, le sacaron con prontitud. Así se da la salvación de Dios, ocurre en un instante y con mucha prontitud. En el verso 16 replicó Joseph a Faraón diciendo, no está en mí, no está en mí, Elohim habrá de responder por la quietud o por la shalom de Faraón. Joseph le dice, no soy yo quien va a revelar, es el Eterno quien va a revelar, no soy yo, dándole gloria al Todopoderoso, siempre dándole gloria al Todopoderoso y no tomando la gloria del Todopoderoso. ¿Y esto debido a qué? Dice el Salmo 37:23. El Eterno afirma los pasos del hombre cuando le agrada su manera de vivir. Cuando hablamos de hombre, hablamos de la humanidad, hablamos de hombre y mujer, no solamente hombre, sino que hablamos de los hombres, o sea, la humanidad, hombres y mujeres. Y entonces dice, el Eterno afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir, que es lo que vemos en la vida de José. Porque José pudo haber cambiado su forma de vivir, pudo haber cambiado su forma de hacer las cosas, porque pudo haber dicho, despreciado por mis hermanos, vendido por ellos, llego a la casa de Potifar y su mujer quiere abusar de mí y tengo que huir y por causa de hacer lo correcto, huyendo de ella,
fui llevado a la cárcel. Cualquiera pudo haber dicho, no, ahora, porque voy a seguir caminando en rectitud y en justicia delante del Todopoderoso si cuando hago las cosas bien, más bien me va mal? Pero Joseph, no. Joseph siguió siempre firme, sirviendo al Todopoderoso, temiendo al Todopoderoso y honrando al Todopoderoso. Y aquí vemos que hablamos respecto a la honra, dice Primera de Samuel, capítulo 2 verso 30, dice, y honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Se presenta él delante de Faraón, y aquí tenemos una lección de vida extraordinaria, se presenta delante de Faraón, y pudo haber dicho, ese es el momento de yo brillar. No, él dice, el que va a brillar aquí es el Eterno. Él es el que va a brillar, porque él es el que va a dar respuesta a Faraón a través de su instrumento, en este caso, Joseph. Siempre es importante honrar al Eterno, pero no solamente honrar al Eterno, honrar a quien merece la honra. Por eso le traje este pasaje de referencia, 27:15, Génesis, donde dice, Rebeca tomó la ropa más preciada de Esaú, que era uno de sus hijos, su hijo mayor, y la puso dice, en Jacob. Vistió con esas ropas Vistió con esas ropas, dice a Jacob, su hijo. ¿Por qué? Porque él se iba a presentar delante de su padre. Entonces, hijos también honren a sus padres, honren al Eterno y honren a sus padres también. En el verso 18 dice, y aquí que del río subían 7 vacas, hermosas, gruesas, y después dice, más he aquí otras 7 vacas subían después de ellas delgadas y feas, de forma enjuta de carne, que no había visto él, dice nunca, de fealdad en la tierra de Egipto. Aquí es el faraón contándole con lujo de detalle lo que había visto. Y en el verso 25 responde José y dijo a Faraón, el sueño de Faraón es uno. Lo que Dios va a hacer lo manifestó a Faraón. Las 7 vacas son 7 años, las 7 vacas gordas son 7 años de abundancia. Las 7 espigas buenas, igual. Las vacas flacas y las espigas maltrechas eran los 7 años de hambruna. Y aquí que vienen 7 años de gran hartura en toda la tierra. Y en cuanto a repetirse el sueño del faraón 2 veces, es porque la cosa es cierta de parte del Eterno y porque se apresura a realizarlo. Esto es una lección también que podemos aprender en nuestro estudio de la Torá. Cuando usted ve en las Sagradas Escrituras que hay algo que Dios habla 1 y 2 veces, es porque Él quiere que pongamos atención a eso. En este caso, repitió el sueño 2 veces con diferentes personajes. En un caso vacas y en otro caso espigas. Pero era el mismo sueño o era el mismo mensaje. Y dice en el verso 34, dice, hágalo así, hablando Joseph, hágalo así, le dice al faraón, y nombre intendente sobre la tierra y aprovisione la tierra de Egipto durante los 7 años. Perdón. Y reúna toda la provisión de estos años buenos que vienen y bajo el poder del faraón, almacenen el trigo, bastimento en las ciudades y lo guarden para los tiempos de necesidad. Muy bien. Nebuá, profecía. Porque tal vez usted se preguntará, ¿cómo que este hebreo, que no era egipcio, sino que él era un hebreo? Por lo tanto, los egipcios no lo podían ver de la misma manera que miraban a los de ellos. Venía de la cárcel, o sea, no era una persona de la nobleza, venía de la cárcel. Y de un momento a otro empieza a darle consejos al faraón y decirle, no solamente le trae revelación del sueño, sino que le dice lo que tiene que hacer.
¿Por qué? Porque Faraón le dice el sueño. Faraón le dice el sueño y el Todopoderoso le revela a Yosef, no solamente el significado del sueño, sino que también la respuesta de cómo afrontar esa situación. Algo que el Todopoderoso posiblemente ya le había dicho a Faraón, pero que Faraón no recuerda. Cuando él habla con sus magos, con la gente, ¿verdad?, que tenía ahí y que se supone tenían poderes especiales, les dice que le traigan la revelación del sueño y no le dan ni la revelación y tampoco la respuesta a cómo se debe de actuar bajo esta circunstancia. Pero él ve que Joseph no solamente le dice lo que significa el sueño, sino que también le indica lo que se tenía que hacer. Y por esa razón agradó, dice al faraón, la respuesta y a ojos de todos sus siervos, y dijo el faraón a sus siervos: ¿hallaremos acaso hombre como este en quien el espíritu de Elohim esté? Ahora, aquí una situación. Y yo pregunto, ¿espíritu con minúscula? ¿Espíritu con minúscula? Bueno, ¿por qué espíritu con minúscula? Esto quiero aclararlo antes de continuar con este pasaje y más bien me voy a devolver. Espíritu con minúscula. Porque normalmente en las Biblias cristianas vemos que ponen espíritu en mayúscula, pero espíritu en mayúscula en hebreo original no hay, no hay espíritu con mayúscula. Cuando se habla de espíritu, siempre lo va a encontrar usted escrito de manera normal. ¿Por qué? Porque en el hebreo no hay mayúsculas ni minúsculas. Eso de poner espíritu en mayúscula es una invención de los traductores, porque de alguna forma quieren representar espíritu de otra manera, de otra forma. Incluso, digamos, poniéndolo como eh, otro Dios, por decirlo así. Por eso ponen espíritu en mayúscula. Pero no hay espíritu en mayúscula, sino que lo que hay es sencillamente un espíritu de profecía que el Todopoderoso ha puesto en la vida de Yosef. Le ha puesto, ¿verdad? Profecía, ha puesto profecía en él. Pero esto de espíritu en mayúscula eh, tiene que quedarle claro, no existe. En el hebreo no existen mayúsculas ni minúsculas. En el verso 41, y Faraón dijo a Yosef: he aquí te pongo sobre toda la tierra de Egipto. Y en el verso 42 dice: quitó Faraón su anillo de su mano, lo colocó sobre la mano de Yosef, le revistió con ropaje de lino y le puso el collar de oro sobre su cuello. Déjenme contarle que han habido algunos hallazgos arqueológicos donde han encontrado, por ejemplo, una tumba en Egipto donde se hizo como una especie de mausoleo fuera de, digamos, las partes principales de Egipto y eh, el sarcófago donde habían enterrado a esta persona era un sarcófago que estaba pintado de colores, o sea, como una túnica de colores. Y podríamos recordar que a Joseph le habían hecho su papá una túnica de colores, que por cierto, esa túnica
fue una de las cosas que despertó esos problemas, esas rencillas, esos encontronazos con sus hermanos, porque le había hecho una túnica de colores, una túnica especial, algo que no había hecho con sus otros hermanos, o con sus otros hijos más bien. Entonces dice que quitó su anillo. También hablando del anillo, se encontró un anillo que también se cree pudo haber pertenecido a José, a Joseph, otro de sus hallazgos arqueológicos. Y dice que Faraón llamó a Joseph Satnat Panea, que significa Dios habla y vive. Pero también encontramos en lengua egipcia que puede ser como Salvador del mundo, revelador del oculto y abundancia de vida. De esas formas se podría traducir Safnat Panea. Eclesiastés 2:26, un pasaje de referencia, dice, Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes son de su agrado. Pero si un pecador se enriquece, Dios le quita las riquezas y se las dará a quien le agrada. Y dice, y acumuló Joseph granos cual arena del mar, tanto que ya ni pudieron seguir contando. Después de esto, dice en el verso 51, y llamó Joseph el nombre, tuvo dos hijos, y dice que los nombres de ellos fueron Manasés, porque dijo, el Eterno me hizo olvidar mi sufrimiento, y el otro le llamó Efraín, porque dijo, Elohim me ha hecho fructífero en la tierra de mi aflicción. Salmo 145:17, el Señor es justo en sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. Y así es el Todopoderoso, así es el Eterno siempre con aquellos que le aman, con aquellos que le sirven, con aquellos que le son obedientes. Muy bien, vamos a ir al capítulo 42. Ahora Jacob vio que había grano en Egipto, así que Jacob dijo a sus hijos, ¿por qué se miran el uno al otro? Miren, él dijo, he oído que hay grano en Egipto. Desciendan allá y compren un poco de allá para nosotros, para que podamos mantenernos vivos y no moramos. Así pues, los 10 hermanos de Joseph descendieron para comprar grano de Egipto, excepto por Benjamín, el hermano de Joseph. Jacob no lo envió con sus hermanos porque tenía temor de que algo le podría suceder. Los hijos de Israel vinieron a comprar junto con los otros que vinieron, puesto que la hambruna se extendió hasta la tierra de Canaán. Joseph era gobernador sobre la tierra. Él era quien vendía a toda la gente de la tierra. Ahora, cuando los hermanos de Joseph vinieron y se postraron delante de él en la tierra, Joseph vio a sus hermanos y los reconoció, pero actuó hacia ellos como si él fuera un extraño y les habló ásperamente. Él les preguntó, ¿de dónde son? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. Así que Joseph reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron a él. Recordando los sueños que él había tenido acerca de ellos, Joseph les dijo, ustedes son espías, ustedes han venido para detectar las debilidades de nuestro país. No, mi señor, ellos respondieron, tus sirvientes han venido para comprar alimento. Todos somos hijos de un hombre, somos hombres rectos. Tus sirvientes no son espías. No, él les dijo a ellos, ustedes han venido a espiar las debilidades de nuestro país. Ellos dijeron, nosotros tus sirvientes somos 2 hermanos, los hijos de un hombre en la tierra de Canaán. El menor se quedó con nuestro padre y el otro se ha ido. Justo como dije, respondió Joseph, son espías. Aquí está como pueden probar que no están mintiendo. Como vive Faraón, ustedes no se irán a no ser que su hermano menor venga aquí. Envíen a uno de ustedes y que él traiga al hermano de ustedes. Mientras tanto, ustedes estarán bajo custodia. Esto probará si hay alguna verdad en lo que ustedes dicen. De otra forma, como vive el faraón, ustedes de cierto son espías. Entonces él los puso a todos en prisión por 3 días. Al tercer día, Joseph les dijo a ellos, hagan lo que yo digo y permanezcan vivos, porque yo temo a Elohim. Si ustedes son hombres rectos, dejen que uno de sus hermanos permanezca encarcelado en la prisión que ustedes están, mientras ustedes van y llevan grano de regreso para aliviar la hambruna en sus casas. Pero tráiganme a su hermano menor.
De esta forma sus palabras serán verificadas y ustedes no morirán. Así lo hicieron. Ellos se dijeron el uno al otro, nosotros somos de hecho culpables referente a nuestro hermano. Él estaba afligido y nos rogaba. Nosotros lo vimos y no quisimos escuchar. Por eso ahora ha venido esta aflicción sobre nosotros. Rubén le respondió, no les dije, no hagan daño al muchacho, pero ustedes no quisieron escuchar. Ahora viene la demanda por su sangre. Ellos no tenían idea de que Joseph los entendía, puesto que un intérprete estaba traduciendo para ellos. Joseph se apartó de ellos y lloró. Entonces regresó y habló con ellos. Él tomó a Simeón de entre ellos y lo puso en prisión delante de sus ojos. Luego ordenó que llenaran sus sacos de grano, que el dinero de todos los hombres fuera puesto de regreso en su saco y que le fueran dadas las provisiones para el viaje, cuando estas cosas fueron hechas para ellos. Cargaron el grano en sus asnos y se fueron. Pero esa noche el campamento, cuando uno de ellos abrió su saco para dar forraje a su asno, se percató de su dinero. Ahí estaba, justo dentro del saco. Él dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, aquí está en mi saco. A esto sus corazones desmayaron. Ellos se volvieron temblando el uno al otro y dijeron, ¿qué es esto que Elohim nos ha hecho a nosotros? Ellos regresaron a Jacob su padre en la tierra de Canaán y le dijeron todo lo que había pasado. El hombre, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente, nos puso en prisión como espías de la tierra. Nosotros le dijimos, somos hermanos, somos hombres rectos, no somos espías. Somos dos hermanos, hijos de nuestro padre. Uno se ha ido y el menor se quedó con nuestro padre en la tierra de Canaán. Pero el hombre, el Señor de la tierra, nos dijo, aquí está como yo sabré que ustedes son hombres rectos. Dejen a uno de sus hermanos conmigo, tomen grano para aliviar la hambruna en sus casas y vayan de camino. Traigan a su hermano menor a mí, por esto sabré que no son espías, sino hombres rectos. Entonces yo devolveré a su hermano y ustedes negociarán en la tierra. Luego, mientras vaciaban sus sacos, ahí estaba la bolsa de dinero de cada hombre en su saco. Y cuando ellos y su padre vieron sus bolsas de dinero, ellos tuvieron temor. Jacob, el padre de ellos, les dijo, ustedes me han robado de mis hijos. Joseph se ha ido, Simeón se ha ido, ahora se están llevando a Benjamín. Todo cae sobre mí. Rubén dijo a su padre, si yo no lo traigo pronto de regreso, puedes matar a mis propios dos hijos. Ponlo a mi cuidado y yo lo regresaré a ti. Pero él respondió, mi hijo no descenderá contigo. Su hermano está muerto y solo queda él. Si algo le fuera a pasar a él mientras viaja contigo, tú harás descender mis canas al Seol con dolor. Amén. Amén. Baruch Hashem. Y viendo Jacob que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos, ¿por qué se miran el uno al otro? Bueno, no era que se estaban viendo el uno al otro, o sea, es una expresión donde posiblemente decía, bueno, hay que buscar una solución y ustedes no están haciendo nada. Vayan a Egipto, ahí hay alimento. Es muy importante, ¿da? Como dice la escritura, todo lo que estuviera a tu mano hacer, hazlo. En el verso 6 dice, en cuanto a Joseph, él era el que gobernaba sobre el país, era el que vendía a todo el pueblo de la tierra, y vinieron los hermanos de Joseph y se posternaron ante él sobre su rostro a tierra. Como podemos ver aquí en esta imagen, es el cumplimiento es el cumplimiento de aquellos sueños que de niño, de jovencito, él tuvo. Recordemos que la Torá nos enseña, cuando empieza el relato de Joseph, la Torá nos enseña que él tenía 17 añitos. Tenía 17 años. Si nos ponemos a pensar, ¿verdad? 17 años en hace miles de años de eso, estamos hablando de que era un niño, o sea, era un jovencito de 17 años, pero era, digamos, con una mente de niño. Y, bueno, ahí recordamos que él comparte su sueño con sus hermanos y sus hermanos pensaban que él lo que estaba diciendo es que él se sentía superior a ellos. Sobre todo porque la Torá nos decía que su padre amaba muchísimo, muchísimo a Joseph.
Y entonces vemos aquí cómo se cumple esa palabra que el Todopoderoso le había dado. En el verso 7 dice, y al ver José a sus hermanos, los reconoció, pero simuló ser extraños, o sea, serles extraños. Dice que le habló con dureza. Todo esto era parte, digamos, de esta idea que tenía él, de realmente ver, inquirir cómo estaban sus hermanos. ¿Habían cambiado o seguían siendo iguales a aquellos que lo habían vendido? Aquellos a los que él les rogó que no le hicieran daño. Y entonces él ¿verdad? Les habla de esta manera. Y dice, ellos le respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimento hemos venido. Y entonces, dice el verso 13, ellos entonces respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón de la tierra de Canaán. Y aquí que el menor está hoy con nuestro padre y el otro ha desaparecido. Aquí nos muestran ellos que ellos se han arrepentido. Por eso ponemos aquí la palabra teshuvá. Teshuvá significa arrepentirse, pero no solamente arrepentir. Teshuvá es arrepentimiento, pero también es volverse del mal camino, volverse al Creador, pero volverse del mal camino, o sea, de aquello que estaba mal, volverse y hacer lo correcto. Una prueba de que ellos realmente habían cambiado y se habían arrepentido de ello es precisamente que ellos hablaran de su hermano extraviado, de su hermano perdido y de su hermanito menor, porque ya habían tenido problemas con su hermano Yosef, al que la Torá nos mencionó, que su padre lo amaba muchísimo, más que a sus otros hermanos. Y bueno, ¿por qué no mandan al menor? ¿Por qué el pequeño no viajó con ellos? Porque el padre, ¿verdad? Israel y Jacob no lo permitió. Entonces pudieran ellos haber pensado de la misma manera que con Yosef, pero no. Ya ellos han cambiado y ellos ya han hecho Teshuvah. Y por esa razón mencionan a sus dos hermanos. José pone a prueba a sus hermanos. Efectivamente, en el verso 21 dice, cada cual decía a su hermano, de cierto somos culpables por nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Eso había ocurrido hace más de 13 años, porque la Torah nos menciona que estas cosas están ocurriendo en la vida de Yosef, a la edad de 30. Y la Torah nos mencionaba que Yosef, cuando estaba al lado de su padre, tenía 17. Y ellos todavía se sienten mal por lo que han hecho. Y han transcurrido 13 años de ello. Verso 28. Y dijo a sus hermanos, y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto y aún helo aquí en mi saco. Y dice, se les sobresaltó entonces el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho el Eterno? Ahora vemos que son hombres de bien. Porque ¿qué pasaría con algunas personas hoy en día? Recuerdo, queridos hermanos, una anécdota muy bonita que escuché, donde no sé en cuál de las festividades resulta que estaban haciendo compras, creo que era para un Shabbat. Y entonces, en Israel, la mayoría de los comercios cierran el viernes a la tarde y vuelven a abrir sus puertas hasta el domingo. Y entonces resulta que estaban haciendo sus compras en un supermercado y resulta que se fue la electricidad. Al no haber electricidad, no había posibilidad
de cobrar, ¿verdad? Las cosas. Y entonces, ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió fue que las personas pues tomaron una lista con los nombres de las personas se llevaron la mercadería porque iban a preparar los alimentos para celebrar Shabbat. Y el domingo, todos los que se habían llevado las cosas regresaron. Aquí ellos encuentran el dinero en sus sacos y muchas personas hoy dirían, qué suerte, vean, qué suerte la mía, el dinero por el que pagué, ay, se les escapó y cayó dentro de mi saco, qué suerte, qué bendición, y tal vez quedarse callados por ello. Pero ellos se sobresaltaron, dijeron, ¿qué es esto que está pasando? El dinero que nosotros pagamos está aquí en nuestros sacos. Entonces vemos, ¿verdad? Cómo ellos son personas totalmente diferentes, han tenido un cambio, una transformación en sus vidas. En el verso 36 dice, y su padre Jacob les dijo, me habéis privado de hijos, Joseph no existe, porque recordemos que su padre piensa que él murió. Sus hermanos dijeron, se ha perdido, porque ellos lo vendieron, ellos saben que él no murió, o por lo menos, ¿verdad? No saben de él, no saben si está vivo o no, pero lo que ellos saben es que ellos lo habían vendido. Shimeón no está y queréis tomar a Benjamín, todo está contra mí. Shimeón lo dejaron preso para que ellos se fueran. Y algunos midrashim, algunos comentarios o comentaristas de la Torá, creen que el hecho de que Shimeón se lo haya dejado Yosef en la cárcel es porque Shimeón fue la persona que lo lanzó dentro de la cisterna antes de que lo vendiera. Entonces, bueno, le está dando una lección. Estoy seguro que mientras él estuvo ahí en la cárcel, fue tratado de forma muy buena. En el verso 38, pero él respondió, mi hijo no bajará con vosotros, pues su hermano está muerto. ¿Cómo no es hermano de ellos? No, sí, es hermano de ellos, pero es que Benjamín era hijo de también la madre de Joseph y ha quedado él solo. Si alguna desgracia le llegara a acontecer en el camino por donde vais, haréis descender mis canas al Seol con dolor. Fue la respuesta de su papá. Muy bien, vamos al capítulo 43. El segundo viaje. Pero la hambruna era grave en aquella tierra, y ocurrió que, cuando acabaron de comer el grano que habían traído de Egipto, su padre les dijo, volved y compradnos un poco de alimento. Y Judá le respondió, diciendo, aquel hombre nos advirtió seriamente, diciendo, no veréis mi rostro, a menos que vuestro hermano venga con vosotros. Si envías a nuestro hermano con nosotros, bajaremos y te compraremos alimento. Pero si no lo envías, no bajaremos, porque aquel hombre nos dijo, no veréis mi rostro, a menos que vuestro hermano esté con vosotros. Y dijo Israel, ¿por qué me hicisteis tanto mal declarando a ese hombre que tenías otro hermano? Y ellos dijeron, aquel hombre nos preguntó expresamente acerca de nosotros y de nuestra parentela, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas preguntas. ¿Acaso sabíamos nosotros que él diría, haced bajar a vuestro hermano? Judá dijo a Israel su padre, envía al muchacho conmigo, así nos levantaremos e iremos para que vivamos, y no moramos también nosotros, también tú y también nuestros pequeños. Yo salgo fiador por él, a mí mismo me pedirás cuentas de él. Si no te lo devuelvo y te lo pongo delante, seré culpable ante ti todos los días.
Si no nos hubiéramos demorado, ciertamente ya habríamos vuelto 2 veces. Respondió su padre Israel: si tiene que ser así, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestras bolsas y llevad obsequios a aquel hombre: un poco de bálsamo y un poco de miel, especias y mirra, nueces y almendras. Tomad en vuestras manos el doble de la plata, y llevad en vuestras manos la plata de vuelta en las bocas de vuestros costales, pues quizá fue un error. Tomad vuestro hermano, levantaos y volved ante aquel hombre, y que el Shaddai os conceda gran misericordia ante aquel hombre y os suelte a vuestro otro hermano y a Benjamín. Y si he de quedar privado de hijos quede. Los hombres entonces, tomando los obsequios, el doble de plata en su mano, y a Benjamín, se levantaron y bajaron a Egipto para presentarse ante José. Cuando José vio con ellos a Benjamín, dijo el que estaba a cargo de su casa: haz entrar a esos varones en la casa, degüella un animal y prepáralo, porque estos varones comerán conmigo a mediodía. El hombre hizo como José había dicho, y los hizo entrar en casa de José. Los hombres tuvieron temor cuando se vieron conducidos a casa de José, pues decían: por el asunto de la plata que fue devuelta a nuestros costales, la vez primera somos traídos acá para atacarnos y abalanzarse sobre nosotros, y tomarnos como esclavos a nosotros y a nuestros asnos. Entonces se acercaron al hombre que estaba a cargo de la casa de José y le hablaron a la puerta de la casa, y dijeron: ay, señor mío, nosotros ciertamente bajamos al comienzo a comprar alimento. Pero sucedió que cuando llegamos a la posada y abrimos nuestros costales, he aquí la plata de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestra plata en su justo peso. Por eso la hemos vuelto a traer en nuestras manos, y hemos tomado otra plata en nuestras manos para comprar alimento. No sabemos quién puso nuestra plata en nuestros costales. Y él respondió: paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio un tesoro escondido en vuestros costales. Vuestra plata llegó a mí y le sacó a Simeón. Entonces el hombre hizo entrar a aquellos varones en casa de José, y les dio agua y lavaron sus pies, y dio forraje a sus asnos. Y ellos prepararon el presente para la llegada de José al mediodía, pues oyeron que allí habrían de comer los alimentos. Cuando José llegó a la casa, ellos le presentaron dentro de la casa los regalos que tenían en sus manos, y se postraron a tierra ante él. Entonces les preguntó cómo estaban, y dijo: ¿está bien vuestro padre, el anciano del cual hablasteis? ¿Vive aún? Y ellos dijeron: tu siervo nuestro padre está bien, aún vive. E hicieron reverencia, y se postraron. Y él alzó sus ojos, y vio a su hermano Benjamín, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor de quien me dijisteis? Y añadió: Elohim te haga misericordia, hijo mío. Y José se apresuró a salir, porque sus entrañas estaban conmovidas por causa de su hermano. Y buscó donde llorar, y entró en la recámara, y ahí lloró. Después se lavó el rostro, y salió refrenándose, ordenó: poned alimentos. Pero lo pusieron separadamente para ellos, aparte y por separado para los egipcios, que comían con él, pues los egipcios no podían comer alimentos como con los hebreos, porque era abominación para los egipcios. Y ellos se sentaron ante él, el primogénito conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad. Y aquellos varones estaban atónitos, mirándose el uno al otro. Luego él tomó porciones de delante de sí para ellos, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la porción de todos ellos. Y bebieron y se embriagaron con él. Amén. Amén.
Y aconteció, dice, que cuando acabaron de consumir las provisiones que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros alimento. Entonces, tuvieron que regresar nuevamente a Egipto, llevando consigo el dinero que habían puesto nuevamente en sus costales. Eh, Dijo entonces Israel, ¿por qué me hiciste tanto mal declarando el varón que tenías otro hermano? Entonces ellos respondieron con la verdad y dijeron, sí, tenemos otro hermano. En el verso 11, entonces Israel su padre le respondió, si tiene que ser así, haced esto, tomad de lo mejor del país en vuestro equipaje, llevadlo a aquel hombre como un presente, un poco de bálsamo, algo de miel, perfumes, mirra, nueces y almendras. Todas estas cosas que ellos llevaban eran cosas que posiblemente en Egipto no se daban. Por eso era, digamos, como un regalo que les estaban llevando. Era algo diferente. En el verso 14 dice, el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte a vuestro hermano y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, sea. Ahora, recuerden que Reubén le había dicho a su papá que le permitiera llevar a su hermano Benjamín, pero su papá se lo negó. Allí Judá le dijo que sí. Y es que recuerden que Reubén pues había hecho algo malo con su papá, pues él se había acostado, ¿verdad? Con una de sus concubinas. Y entonces, por esa razón, eh, su papá no le tenía tanta confianza como si le tenía confianza a Yehudá y por eso permitió que Yehudá llevara a, a su hermano. Bueno, eso podría ser, ¿verdad? En el verso 23, él respondió, Shalom a vosotros, paz a vosotros, no temáis, vuestro Elohim y el Elohim de vuestros padres os dio el tesoro en vuestros costales. Aquí no es Joseph quien está hablando, aquí está hablando uno de los que trabajaba para José, posiblemente su mano derecha, su mayordomo. Lo interesante de esto es que él habla de esta manera y le dice, no, paz. No sé si le tuvo que haber hablado en hebreo, porque recordemos que cuando José se presenta delante de ellos, pone a alguien que traduzca. Él habla en egipcio y alguien les traduce en hebreo. Y este hombre le está hablando a ellos y les está hablando en hebreo. Y les dijo, Shalom, paz a vosotros, y no temáis, vuestro Elohim y el Elohim de vuestros padres os dio el tesoro que ustedes encontraron en sus costales. Entonces, aquí yo le traje este pasaje de referencia que dice en Ezequiel 44:23, enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Si bien es cierto, esto está hablando de los Coanim, de los sacerdotes, eh, aquí, ¿verdad? Yo traigo de referencia este pasaje para mostrarles que Joseph, él estaba enseñando a las personas que estaban muy cerca de él sobre su fe, sobre la fe de él. Porque si escuchamos al mayordomo hablando de esta manera, nos damos cuenta que Joseph pues ha compartido con estas personas cercanas a él eh, en lo que él cree y en lo que creen, ¿verdad? Estas personas. Así que es muy importante de que nosotros también, ¿verdad? Podamos hacer lo mismo y compartir nuestra emuná con las personas. Y entonces en el verso 26, cuando Joseph llegó a la casa, ellos le presentaron los presentes dentro de la casa, los regalos que tenían en sus manos y se postraron en tierra ante él. Y volvemos a recordar aquellos sueños que Joseph había tenido donde sus hermanos
pero él no sabía que eran sus hermanos, se postraban, ¿verdad?, delante del manojo de él, que, bueno, era él, era la representación de él y los otros manojos eran sus hermanos. En el verso 28, y ellos respondieron, ¿está bien tu siervo? Él le preguntó, ¿verdad? Por su papá. Ellos respondieron, está bueno tu siervo, nuestro padre, vive todavía. E inclinaron la cabeza y se postraron nuevamente. Luego él tomó porciones de delante de sí para ellos, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que las porciones de todos ellos. Y bebieron y se embriagaron. O sea, bebieron bastante vino y se embriagaron al final, ¿verdad? De, de, del almuerzo. Eh, Recordamos que la Torah menciona que los egipcios estaban comiendo aparte de ellos estaban comiendo aparte. O sea, podían estar en el mismo recinto, pero no estaban sentados en la misma mesa. Y esto debido a que los egipcios no comían lo que los hebreos comían. Es muy posible que José siguiera con la dieta que él tenía normal, porque los egipcios, recordemos que los hebreos, ellos eran pastores y entonces estos animalitos que ellos pastoreaban, pues los usaban para comer. En cambio, los egipcios a estos animalitos los miraban como deidades, como sus, como sus dioses. Por lo tanto, no comían. Por eso la Torah menciona de que para un egipcio comer con un hebreo era una abominación, no tanto por comer con ellos, sino lo que ellos comían. Para ellos era una abominación. Muy bien. Vamos al capítulo 44, del verso 1 al verso 17. Luego él ordenó al que estaba a cargo de su casa, diciendo, llena de comida los costales de estos hombres, tanto como puedan llevar, y coloca la plata de cada uno en la boca de su costal, y coloca mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor con la plata de su grano, e hizo conforme a la palabra que había hablado José. Cuando rayó el alba, fueron despedidos aquellos varones, ellos y sus asnos. Salieron ellos de la ciudad y no se habían alejado, cuando José dijo al que estaba a cargo de su casa, levántate y persigue a estos hombres, y cuando los alcances, diles, ¿por qué habéis pagado mal por bien? ¿No es esta en la ¿No es esta en la cual bebe mi señor con la que suele adivinar? Habéis obrado mal en lo que hicisteis. Así los alcanzó y les habló estas palabras. Y ellos le dijeron, ¿por qué habla mi señor tales cosas? Lejos sea de tus siervos hacer cosas semejantes. He aquí la plata que hallamos en la boca de nuestros costales, te la volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues hurtaríamos de la casa de tu señor plata u oro? Aquel de tus siervos en quien sea hallada que muera, y nosotros también seremos esclavos de mi señor. Y él dijo, sea ahora conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se halle llegará a ser mi esclavo, y vosotros seréis inocentes. Y se apresuraron, y bajando cada uno su costal a tierra, cada cual abrió su costal. Él pues comenzó a registrar por el mayor y terminó con el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos se rasgaron las vestiduras y cada uno cargó su asno y regresaron a la ciudad. Y llegaron Judá y sus hermanos a casa de José, y él estaba aún allí, y cayeron a tierra ante él. Y José les dijo, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo es capaz de adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿Cómo nos justificaremos? El Eterno ha descubierto la iniquidad de tus siervos. He aquí, somos esclavos de mi señor, nosotros y también aquel en cuya mano fue hallada la copa. Pero él dijo, lejos de mí el hacer esto, el hombre en cuya mano fue hallada la copa, él será mi esclavo. Vosotros
subid en paz a vuestro Padre. Amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Muy bien, ya para ir terminando con nuestro estudio. Dice, pon también mi copa. Esta fue la instrucción que dio Yosef a sus servidores y la pusieron en el costal de Benjamín. Ya ellos habían salido, ya se habían retirado cuando entonces fueron interceptados y fueron llevados nuevamente ante la presencia de José. En el verso 10 dice, él dijo, sea también ahora conforme a lo que decís, aquel en cuyo poder se hallare, será mi esclavo y los demás quedaréis libres. Qué importante que aquí se cambia lo que habían dicho, ¿verdad? Anteriormente, porque ellos habían hablado una palabra muy fuerte con respecto, ¿verdad? A de quién tuviera la copa, porque ellos declararon y dijeron, aquel de nosotros, servidores tuyos, en quien fuese hallada la copa, que muera. Pero él dijo, no, será mi esclavo, será mi esclavo. Recordemos que ya hemos enseñado que hay que tener mucho cuidado con lo que decimos con nuestra boca, ¿ok? Porque podemos traer juicio con ello. Y en el verso 12 dice, y buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. En el verso 15, y José les dijo, ¿qué es esto que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo ciertamente sabe adivinar? Y bueno, sus hermanos decían, ¿qué podemos hacer? La iniquidad ha caído sobre nosotros. Entonces dijo Yehudá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿Cómo nos vamos a justificar? Ja Elohim ha descubierto la iniquidad de tu siervo. O sea, aquí somos esclavos de mi señor, nosotros y también aquel en cuya mano fue hallada la copa. Y aquí vemos una lección. Y aquí es muy importante. La Torá nos muestra o nos retrata a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es retratado muchas veces en los personajes que vemos, en la forma en que nosotros podríamos haber actuado, ya sea de manera correcta o incorrecta. En este caso, en este caso, ellos vienen y le dicen, sí, ha sido descubierta nuestra iniquidad, pero no se referían al que hubieran tomado la copa, sino a lo que ellos habían hecho en el pasado. Y después dice, he aquí somos esclavos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuya mano fue hallada la copa. O sea, no estaban diciendo, bueno, se queda Benjamín, nosotros nos vamos, sino que todos ellos salieron a cuerpar a su hermano y dijeron, bueno, ahora todos nos quedamos acá. Muy bien, Baruch Hashem. Conclusiones. Todo lo que aprendemos, y aprendemos muchísimo, pero podríamos decir, estas son las partes más importantes. Número uno, la profecía de parte del Eterno. Vemos como el Todopoderoso a quien Él quiere le da su profecía, incluso a Faraón. La justicia de Hashem hacia Egipto, sí. Egipto fue servidor del Todopoderoso, el Todopoderoso lo llama su siervo. El tiempo perfecto de Hashem, sí. Los tiempos del Eterno son perfectos. Honra a Dios y Dios honra a los que le honran. Así es. Tenemos que siempre honrar al Todopoderoso. ¿Y cómo honramos al Todopoderoso? Bueno, obedeciéndole. Obedeciéndole y también siendo, ¿verdad?, personas de bien. Arrepentimiento, sí, el arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino, la teshuvá. La teshuvá. Y aquí yo quiero dar una lección con respecto a la teshuvá. Porque muchas personas dicen, sí, me arrepiento de lo que hice, pero un arrepentimiento genuino está acompañado de otra cosa que nosotros conocemos como tikkun, y es reparar. Porque una persona, digamos, para estar realmente
arrepentido de algo malo que hizo, tiene que ver cómo hace para reparar ese daño. Hay daños que son muy difíciles de reparar, pero siempre se tiene que tratar de hacer la reparación debida al daño que uno pudo haber causado. El perdón, vemos aquí a Joseph. Joseph ha perdonado a sus hermanos. Él quiere estar, sí, 100% seguro de que sus hermanos han cambiado, de que sus hermanos son otros. Él quiere asegurarse, pero él les ha perdonado. Él les ha perdonado porque si no, ¿verdad? No les hubiera ayudado. Hubiera dicho, no, no, ahora no tienen que comer. Bueno, lo siento mucho, nosotros no le vamos a vender. No estaban obligados a venderle alimento, pero no, él había perdonado a sus hermanos. Lecciones de vida, sí, definitivamente lecciones de vida que vemos acá, que Joseph le está dando a sus hermanos y ellos, bueno, han aprendido una gran lección. Baruch Hashem. Damos gracias al Santo y Bendito, damos gracias al Santo y Bendito por esta oportunidad que nos dio de haber escudriñado nuevamente su palabra. Damos gracias a Él y bueno, desearles a todos ustedes una feliz semana. Shavua Tov. Feliz semana. Dice Proverbios 2:6 en esta imagen, porque Hashem da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Por eso la importancia de poder escudriñar las Sagradas Escrituras, porque eso nos trae sabiduría e inteligencia. Si el Eterno lo permite, nos volveremos a ver para nuestro próximo estudio. Shavua Tov para todos.